Bienvenidas y bienvenidos a TVO, donde te veo. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy especial sobre la alfabetización digital y la IA. Para esto tenemos a una invitada especial, Diana Juárez. ¿Cómo te encuentras el día de hoy, Diana? Hola, muy bien, gracias, Tona. Gracias por la invitación. Ella, ¿nos puedes decir un poquito a qué te dedicas aquí en la escuela? En la universidad soy profesora del área de concentración de periodismo narrativo e IA. Y que también vemos otras vertientes como derechos humanos y perspectiva de género. Muy bien. Nos va a servir mucho tu opinión para las siguientes preguntas que te vamos a hacer. Pero antes de eso, vamos a ir a un reel que es sobre la alfabetización digital. Hoy en día la inteligencia artificial forma parte de nuestra vida cotidiana, incluso en acciones que parecen simples. Está presente en la forma en la que escribimos, editamos contenido, escuchamos música y recibimos recomendaciones en redes sociales. Pero no solo se ha mantenido en las redes sociales, también ha facilitado la gestión de algunas actividades académicas a los estudiantes y maestros de las instituciones públicas y privadas. Muchas veces nos facilita tareas como organizar información, resumir textos, y también nos sugiere ideas y automatiza procesos. Sin embargo, también influye en qué vemos, qué consumimos y qué temas se nos presentan primero. Un ejemplo claro es cómo funciona el algoritmo de las redes sociales que más consumimos, como Facebook, Instagram y TikTok. Y justo en su algoritmo analiza qué videos consumes, cuáles likeas y cuáles scrolleas, y con eso decide qué mostrarte. Eso significa que los algoritmos pueden moldear nuestra percepción del mundo, nuestras decisiones e incluso nuestras opiniones. Por eso es importante reconocer su presencia y aprender a relacionarnos con ella de forma crítica, consciente y responsable. Diana, quisiéramos saber tu opinión aquí dentro de la UAM Xochimilco. ¿Crees que los alumnos están aprendiendo a adaptar a la IA o la están rechazando de alguna manera? Si ellos están adaptando a la IA, más bien yo creo que aquí se han adaptado tanto que ya no están pensando, ¿no? Algunos sí y otros no, ¿no? O sea, yo creo que se está viendo o es pensar qué es la IA para nosotros, ¿no? O para los estudiantes, porque en realidad, como se le nombra, es un asistente, ¿no? Entonces, un asistente que, por ejemplo, es como, yo pienso como con tu mejor amigo o amiga, que le preguntas, ¿no? Oye, ¿qué piensas de este título? ¿O qué piensas de esta idea? ¿O me puedes dar alguna idea de tal? Entonces, tu amigo te da algunas recomendaciones o lecturas, pero no puede pensar por ti, ¿no? Entonces, algunas veces se cree que la IA puede estar pensando por ti, pero en realidad solo va a ser tu asistente. Entonces, creo que sí se está adaptando, pero no se está entendiendo cómo. O sea, es una adaptación medio rara. No se está entendiendo cómo nos va a ayudar y algunas veces algunos creen, no todos, o sea, todavía no tengo porcentajes, pero que no te vas a dar cuenta de lo que se está haciendo. Pero como profesor, pues puedes percibirlo porque el pensamiento no es monótono y no es tan estructurado. Entonces desde ahí pues uno se puede dar cuenta, ¿no? ¿Tienes algún caso específico que le puedas decir a nuestra audiencia sobre la utilización de la IA en donde digas, ¿sabes qué? No le está ayudando a este chavo o a este chico o a algún sector de los estudiantes de la carrera? Tengo varios ejemplos, pero tengo uno de una universidad privada, no sé si te funciona. Sí, sin ningún problema. Porque además de estar aquí, he dado clases en otras escuelas y en otra escuela, que no puedo decir su nombre, dejé una actividad donde les pedía que escucharan un podcast e hicieran un podcast sobre la reflexión. Entonces el podcast era sobre una novela de Orson Welles de la Guerra de los Mundos, donde hay una invasión extraterrestre, pero esto se retransmitió en Ecuador, ¿no? De eso se trataba el podcast y cómo actuó la ciudadanía de Ecuador con esta transmisión. En un inicio el podcast habla, ¿no?, de cómo actuaban las personas y que tenían miedo, no sé qué, y ya después destruyen la radiodifusora, ¿no? Les invito a escuchar el podcast porque es de radio ambulante, ¿no? Y la reflexión era pues como conceptos teóricos. Entonces en el podcast había un comercial de la siguiente emisión que era sobre migrantes,
y te hablaba sobre los migrantes. Entonces yo me imagino que los estudiantes y las estudiantes lo metieron solo a la IA pidiéndoles como una propuesta de guión para el podcast, y entonces me hablaban de que hubo una invasión de migrantes, que los ecuatorianos lo confundieron con extraterrestres. No, entonces, desde ahí pues uno observa y es evidente que no se escuchó el podcast, ¿no? Bueno, ese es un gran ejemplo que me voy a llevar con él toda la vida. Qué fuerte, qué gran ejemplo, la verdad. Y creo que, bueno, a título personal he utilizado la IA y también creo que no nos ponemos a leer lo que nos está diciendo, ¿no? No desmenuzamos esos puntos y no lo analizamos nosotros. Y por eso vamos a hablar sobre el siguiente reel, que es cómo afecta la IA a nuestra cultura. No se despegue. Oye, ¿ya viste que la IA se está metiendo hasta en lo que vemos y escuchamos diario? Hoy en día la inteligencia artificial no solo nos recomienda qué ver, sino que también influye en las tendencias culturales. Por ejemplo, en plataformas como TikTok, los algoritmos crean nuevos fenómenos virales que defienden modas, lenguajes y hasta comportamientos sociales a través de acciones que se viralizan. Incluso herramientas de IA como DALL.i y Midjourney, que permiten crear memes personalizados de forma automática, lo que facilita la difusión de contenido viral y adaptado a diferentes audiencias. De esta forma, la cultura se convierte en algo más dinámico y a la vez más global y personalizado. Piensa en TikTok, lo que te sale no es casual. La app te conoce más que varios de tus amigos e incluso tu ex. Y eso afecta en cómo hablamos, cómo nos vestimos y hasta cómo pensamos. Literal, la cultura se está moldeando sola. Pero no todo es malo, la IA también nos ayuda a crear cosas chidas. Arte, música, ideas nuevas. Nos abre la mente. El problema es cuando dejamos que la IA decida por nosotros sin darnos cuenta. Ahí sí ya está gacho. La idea no es satanizarla, sino entenderla. Usarla bien, aprovecharla sin que nos manipule. Agarrar lo bueno y no tragarnos todo lo que vemos. La tecnología avanza, pero la conciencia la ponemos nosotros. Antes de celebrar o temer la IA, pregúntate, ¿qué impacto tiene en tu comunidad? No solo en ti. Déjanos tu reflexión y sigamos construyendo criterio colectivo. Y bueno, regresamos con esta entrevista tan padre que estamos teniendo en este momento. Y me gustaría hacerte la siguiente pregunta, Diana. ¿La IA está cambiando la forma en la que pensamos y consumimos el contenido? ¿Y cómo lo notas tú? ¿Es así? Ok, bueno, toda la tecnología cambia, ¿no? O incide en la forma en cómo nosotros nos apropiamos de la información. Por ejemplo, ya lo decía el autor Neil Postman con la entrada de MTV, que MTV empieza a contar historias en los videoclips a partir de 1 minuto, 2 minutos, y él decía que la televisión y los videoclips empezaban a fragmentar nuestro cerebro, ¿no? En cómo estábamos recibiendo la información. En la pandemia lo vimos un poco con TikTok, ¿no? Que TikTok en 30 segundos empezaba a contarnos una historia, y aquí vemos hasta los brain rots italianos, ¿no? Que están incidiendo en los niños. Entonces ahora, pues claro, ¿no? La IA va a cambiar la forma en cómo nosotros estamos analizando. Aquí la postura es de uno mismo, ¿no? Tal cual, y la agencia, por ejemplo, decir yo qué tanto le quiero dar como esta responsabilidad a la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, lo que está sucediendo es que ya en las academias, en las escuelas, se está pensando cómo vamos a enseñar, ¿no? Entonces, por ejemplo, en algunas universidades se está tomando la decisión de que ya no se use la computadora ni para el profesor, ni que haya presentaciones, ni que haya trabajos que le entregas en Classroom, sino que nos regresamos al origen, o sea, al papel y a la pluma, ¿no? Claro. Para, pues, quitar como estas posibles rutas de los estudiantes para buscar las respuestas a través de la IA. Y también no es que lo juzguemos de que la IA es completamente negativa, ¿no? Sino si estás en un proceso de formación, pues la IA puede ser una herramienta, pero también tú como estudiante puedes tener como la conciencia de yo qué quiero de esto, o sea, quiero tener un proceso de pensamiento o no. Por ejemplo, como profesores también usamos la IA, pero pues nosotros hemos leído los libros, ¿no? Entonces ya sabes qué quieres, qué no, o sea, se convierte en un asistente. Pero los estudiantes, si no lo conocen, se pueden quedar con el principio completamente, ¿no? Y pues esa es mi respuesta. Claro. Y bueno, es importante que tomes este punto porque sí hemos visto que, por ejemplo, en Classroom, en VIA, que tenemos esa aplicación aquí en la universidad, pues nos facilita el entregar las tareas, así no tenemos que acercarnos al profesor, etcétera, y nos hace los comentarios, ¿no? Mediante todo digital. Pero sí me gustaría saber cuál ha sido el impacto más fuerte de nuestra cultura
universitaria por parte de la IA. ¿Cuál crees que sea ese impacto? Ok, bueno, el impacto más fuerte creo que son muchos, ¿no? Como pues pedirle todo, ¿no? No pensar, sobre todo no pensar, o sea, como tú no revisar lo que te está diciendo y tener este proceso de reflexión o enfrentarte, ¿no? Pero también no quisiera que lo veamos como negativo, porque a veces no sabes ni cómo empezar y la IA se convierte como en un punto de partida para hacerlo, ¿no? Entonces te ayuda a estructurar un poco tus ideas o replantearlas, ¿no? Entonces es como todo, o sea, desde que inicia la tecnología muchas veces lo veían como negativo, ¿no? O como podemos citar a McLuhan, que McLuhan decía una tecnología va a tener cosas positivas o va a sustituir a otras, ¿no? Entonces esto ha sucedido todo el tiempo con la escritura, con el celular, con la televisión. Entonces la IA es lo que puede sustituir algunas cosas, pero no todas completamente, ¿no? Ok, bueno, entonces como comunicólogos podemos adaptarnos a lo que nos comente la IA, ¿no? Bueno, o a modificar nuestro pensamiento y reestructurarlo a nuestro beneficio. Entonces por eso tenemos el siguiente reel preparados para ustedes, que es ¿qué podemos hacer como comunicólogos frente a todo esto? ¿Te has dado cuenta que la IA ya decide más sobre tu vida que tú mismo? Cada notificación, cada recomendación de video o canción, todo está filtrado por la IA, y eso influye en una rutina, qué escucho, qué compro, qué creo. Como comunicador, me doy cuenta de que la IA no solo informa, también moldea percepciones. Incluso mis derechos digitales están en juego cuando no entiendo qué datos recolecta cada aplicación o cómo los usan para perfilarme. Por eso considero que necesito alfabetización digital, no solo para usar la tecnología, sino entenderla críticamente. La pregunta es, ¿estamos comunicando o la IA comunica a través de nosotros? Y bueno, regresando de este reel tan intenso que acabamos de ver, sí me gustaría saber, Diana, ¿qué debería de hacer un comunicólogo para no depender totalmente de los recursos que nos puede dar la IA? Ok, bueno, ¿qué podría hacer? Pues confiar en sí mismo, ¿no? Y darse tiempo a la creatividad. Una cosa de por qué usamos la IA también es por la saturación de cosas que tenemos que hacer. Muchas veces, otras veces es la salida fácil, ¿no? Pero en realidad es darte ese tiempo de pensar y de crear. Y ahora, pues, lo que tenemos que enseñar en las escuelas, tanto que me habías preguntado qué hacemos en las escuelas, lo que es regresar al origen y las habilidades blandas, ¿no? O sea, el liderazgo, la toma de decisiones, el pensamiento, porque es algo que no tiene la IA. Entonces, ¿qué podemos hacer? Crear, pensar, dibujar y hacer aquello manual, ¿no? No sé hace cuánto tiempo no escribes, pero tomar la pluma, claro, el papel, ¿no? Arrastrar el lápiz y, no sé, hasta sentarte en el pasto y reconectarte con la naturaleza, porque ahora todo puede ser tan sencillo, ¿no? O como tú desees, también va a ser dependiendo del prompt, ¿no? Sí, claro. Dime qué prompt usas y te diré cómo piensas. Pues sí, sería como regresar al origen, al papel, ¿no? A sentir, a hablar, ¿no? En las clases de periodismo, ahora lo más difícil que me he enfrentado es que los estudiantes se atrevan a hablar con personas que no conocen. Entonces, claro, bueno, es regresar a las habilidades blandas. Sí, como que bloqueamos este tipo de habilidades sociales también. Lo noté mucho en la pandemia. Yo creo que también como profesora lo notaste, ¿no? Que no queríamos participar, siempre teníamos como una barrera. Entonces, las herramientas que tú puedes decir que podemos integrar como estudiantes serían esas, ¿no? Conectar con lo de antes, con la formación de antes. ¿Crees que esa es la respuesta? Pues más allá de conectar con lo de antes, porque si hablo lo de antes, lo vemos como lo arcaico, ¿no? O la cátedra, que muchas veces pues llegó a ser como tediosa. Más bien regresar como a sorprenderte, ¿no? A retarte a ti mismo a poner atención y no ver el celular, a usar el lápiz, a disfrutar otra vez, o leer un libro nuevo, ¿no? O un libro, o los ácaros de un libro viejo. Claramente, sí. Que te da como sol, ¿no? Sí. Pero eso, y pues no tener miedo a equivocarte, y porque a muchos de mis estudiantes me decían, es que no sé si tengo las preguntas correctas, es que no sé qué va a pensar de mí. Pues no sobrepensar, porque ahora queremos ser tan perfectos, tan estructurados,
que sobrepensamos tanto que ya no nos permitimos ser ni fluir. Entonces, pues para resumir, ¿qué te diría? Pues regresar como a tomar el papel, ¿no? A contactar con las personas, con la naturaleza, a compartir y pues a tener más contacto con el otro. Bueno, y he visto a compañeros de la carrera que han utilizado la IA de forma irresponsable o tal vez no crítica. ¿Tú qué nos podrías aconsejar a nosotros como estudiantes para poderla utilizar de forma responsable y crítica y que no nos afecte en nuestro ecosistema digital? Ok, bueno, primero pues ser muy sinceros, ¿no? Y usarlo tal cual como un asistente, ¿no? Por ejemplo, si tú así esforzarte como en pensar, ¿no? Pero sí tú como preguntar y cuestionar, o sea, como darnos ese espacio a criticar y reescribir, ¿no? Sobre todo, porque ahora con todas estas apps, ¿no? Que no son tan certeras que identifican la inteligencia artificial, ¿no? Sí darnos esta oportunidad como de leer, cuestionar y darnos ese espacio, ¿no? Porque algo que te puedo compartir es que sin la IA yo no podría ser mamá ni maestra, ¿no? Porque, bueno, aquí te citaría otra autora que se llama Donna Haraway, que habla de la tecnología y los cyborgs. Y ella decía, bueno, que en los 50s, como en ese tiempo, si no existían las lavadoras, pues las mamás no podían dedicarse a su vida, ¿no? Entonces la tecnología era una aliada para las mujeres. Y yo creo que ahorita la tecnología o la IA es una aliada para las mujeres profesionistas y nosotros las profesoras, ¿no? Que nos ayuda a hacer guía de preguntas, a hacer presentaciones, a pensar en actividades. Entonces, pues yo les invitaría a no verla con malos ojos de nunca la voy a usar, me va a evitar pensar, sino como una ayuda y nosotros editarla, ¿no? Porque se dice que ahora nuestra labor va a ser editar a la IA, ¿no? Entonces, si tú sabes manejarla, si sabes cómo funciona, pues se te abre otra gama de posibilidades. Y en periodismo también vemos que la IA nos ayuda a eficientar trabajos que han sido rutinarios. Por ejemplo, cuando fui periodista o recién empezaba en las prácticas periodísticas, mi trabajo era transcribir, ¿no? Entonces, bueno, hay muchos colegas que dicen que transcribir te ayuda a repensar y no sé qué, pero bueno, no sé qué tanto estar 2 horas escribiendo y ya pues una IA te lo transcribe y tú ya nada más editas. Entonces, pues yo creo que aquí ya va a ser también la postura de cada uno. Sí, claro, es utilizarlo a favor y siempre críticamente, ¿no? O sea, creo que podemos adaptarnos más bien ella se puede adaptar a nosotros y no nosotros a ella, ¿no? Pues qué interesante plática hemos tenido tú y yo, Diana. Muchas gracias por presentarte con nosotros. ¿Quieres que digamos algunas redes sociales donde te podamos encontrar? Porque sabemos que eres muy chambeadora y estás en medios y así. Bueno, me pueden buscar en X y Instagram como @Dasein_Diana, que Dasein es un término de Heidegger que se llama el ser, ¿no? Entonces, el ser de Diana, y bueno, en estas cosas de la tecnología, pues es recordar, ¿no? ¿Quiénes somos? Pues bueno, muchas gracias por acompañarnos en TVO, donde te vemos. Si te gustó este contenido, suscríbete, dale like y compártelo, porque en TVO te vemos. Vamos a ir ya a nuestra cultura, no se despegue. Ay, ¿qué? ¿No? Ok. Ay, espera, es que ahí voy a hacer un corte. Indicadores frente a todo esto. Ya. Y yo. Y ya vamos a la siguiente.